La pedagogía y la educación intelectual. Una frase que me llamó mucho la atención fue: sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. ¿Qué es la educación intelectual? Es llegar a las ideas por medio de la educación de los sentidos. Es el ejercicio de los sentidos con un autoejercicio repetitivo que nos permite perfeccionar la actividad psicosensorial. La educadora debe limitar en lo posible su intervención, sin por eso permitir que el niño se fatigue por un excesivo esfuerzo de autoeducación. El objetivo de la maestra debe ser enseñar directamente la exacta nomenclatura. Y la exacta nomenclatura son las lecciones que deben consistir en provocar la asociación del hombre con el objeto o con la idea abstracta que representa. Solo el objeto y su nombre deben surgir en la conciencia del niño. Dos, es que se debe comprobar si la lección dio resultado tras haber transcurrido un cierto tiempo. Le preguntará en voz alta y pronunciando claramente sobre el adjetivo o nombre enseñando. 3. Tras el acierto del niño, la maestra provocará la acción motora correspondiente a la idea del objeto, es decir, la pronunciación de su nombre. En este caso de lo que estamos hablando de la edad de la niñez, de la infancia. El arte del educador consiste en saber medir el grado de ayuda que debe prestar al niño. Como los niños presentan profundas diferencias individuales, el educador deberá pasar por todos los grados, desde la no intervención hasta una verdadera enseñanza directa, pero tendrá siempre presente el principio de que debe limitar hasta donde sea posible su intervención. Juegos y trabajos para ejercitar la sensibilidad general. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que son las telas, los pesos, que son que son algunos materiales que podemos ocupar, las formas y dimensiones para que el niño pueda ir descubriendo, experimentando las formas, los tamaños y los colores, o todo eso que tenga que ver con las características de ciertas cosas que lo rodean. Modo de usar el material didáctico. Dimensiones. Contraste entre contraste entre el grueso y delgado. Contraste entre lo bajo y alto. Luego está entre el mayor y menor. Luego está lo de la descripción y la exclusión. En las formas, el contraste entre el cuadrado y círculo, entre estrechos y anchos, entre grandes y pequeños, entre cuadrado, círculo, rectángulo, triángulo y óvalo. En las combinaciones de formas geométricas de papel, son figuras geométricas elaboradas de papel que se intenta realizar diferentes combinaciones de objetos que observen en el ambiente. El dibujo debe ser libre. Su importancia estriba en que revela la capacidad de observación del niño y además sus tendencias individuales. Complementario porque se realiza sobre las figuras geométricas hechas con papel, y colorear consiste en rellenar siluetas de formas geométricas sencillas y figuras comunes. Esta clase de dibujo constituye la preparación a la escritura. En el caso del preescolar, del kinder, del preescolar. El modelado. El modelado viene siendo lo que es la arcilla, hacerlo con la arcilla y plastilina. El niño modelará lo que él quiere, lo que recuerda, lo que más le gusta. Los niños que revelan su gran nivel de observación serán los niños en los cuales se producirá la escritura espontánea, mientras que los niños que realizan trabajos sencillos aprenderán a escribir con una gran ayuda de la maestra debido a su poca capacidad de observar. La pedagogía como campo intelectual de la educación. La pedagogía
es una actividad humana sistemática que orienta las acciones educativas y de formación, en la cual se plantean principios, métodos, prácticas, maneras de pensar y modelos que son los elementos que la constituyen. Etimológicamente, la palabra pedagogía se deriva del griego paidos, que significa niños, y aigen, que se traduce guiar, conducir, es decir, el que conduce niños. Para empezar, hablaremos de dos autores. El primero es Jerome Brunner, que define a la educación como un proceso de negociación de sentido, llamando a un cambio de actitud, donde no hay imposiciones, sino interacción basada en el diálogo. Y mientras Bourdieu, sociólogo francés, que define el campo intelectual como un sistema de fuerzas o agentes o sistemas de agente que van definiendo su posición dentro del campo, el cual está dotado de una autonomía relativa y es regido por leyes propias. La metáfora espacial de campo, según Foucault, explica las transformaciones del discurso a través de metáforas espaciales, las cuales son síntomas de un pensamiento estratégico que ubica el espacio del discurso como un terreno y un asunto de prácticas políticas. Entonces, el discurso educativo es un dominio discursivo político que tendría efectos de control sobre la producción, distribución y circulación de su discurso, que daría lugar a la generación de un campo con relativa autonomía social en los mismos procesos discursivos. Entonces, la pedagogía se asume como un campo intelectual de la educación porque es escenario de las luchas internas de grupos intelectuales que batallan por posicionar sus ideas u orientaciones discursivas, generando conflictos dentro y en el campo político, económico, cultural, que conllevan indefectiblemente a transformar o conservar esas formas específicas de poder, que pretenden obtener sin duda alguna el control sobre las ideas, criterios y formas de pensamiento que definen los contenidos a transmitir y a perpetuar en la educación, con lo cual se plantea la producción y la transformación de los discursos pedagógicos a través y a partir de las relaciones de poder. Pierre Bourdieu, Pierre define el campo de poder y campo intelectual. En el campo intelectual es el proceso histórico, cultural y autónomo con ciertas características propias. Aplicadas a la pedagogía, fijan su existencia y validez, pues permiten captar la totalidad de las relaciones que lo integran con la educación. En la sociedad existe diversidad de pensamientos en virtud al poder político o económico actuante, que busca imponer sus normas, políticas y visiones culturales a una fracción amplia hacia el campo intelectual. En nuestro campo educativo se ejerce de una manera clara mediante normas legales o de moral social que regulan el quehacer educativo y por mecanismos subyacentes que controlan el mercado cultural. Cuando la pedagogía se relaciona con la educación, da nuevas visiones sociopolíticas que tienen que ver con Estado y nación y de igual forma con otras disciplinas del saber y la mirada del otro en un acercamiento a lo diverso, a lo opuesto, a lo mixto y a lo complejo. Y seguiremos hablando de en la parte 2.